Entonces, bueno, si se le cambia acá la resistencia, por ejemplo acá que es variable, el regulador siempre va a atender que en ese pin 4 hayan 1,23. Entonces, dependiendo de la resistencia que le pongas acá, va a ir disminuyendo, aumentando la intensidad de la salida. Y bueno, nosotros lo configuramos de manera que vamos tocando ese feedback, ese pin 4, ¿viste? Entonces cuando nosotros vamos detectando que por ejemplo acá tenemos un sumador, no sé si se ve. Sí. Y este sumador, detecta si se pasó el rango, por ejemplo, de 200 mili o 500. Son dos opciones que se pueden elegir. Y este es limitador manual, que es como dentro de esos rangos el usuario puede elegir un valor límite de corriente, ¿viste? Y bueno, este sería el set point, el límite, el punto ajustable. Entonces, si cualquiera de los tres se excede de tal valor, acá se envía una señal. Esto es un sumador, esto es un inversor. Entonces acá tira 3 volts aproximadamente, que va directo al feedback, ¿viste? Entonces el regulador dice, bueno, tengo 3 y no tengo 1. Voy a disminuir la tensión porque ficticiamente tengo una sobrecarga, ¿viste? O sea, estoy dando de más, entregando de más. Y va disminuyendo la intensidad. Eso es si cualquiera de los tres se activa. Y si no hay nada activado de estos tres, seguramente va a estar el save point, que el usuario va a estar ajustando. Entonces, si todavía el regulador no llega al punto de set point, acá siempre va a haber un 0, ¿viste? En el sumador, porque ninguno suma ningún tipo de voltaje. Entonces 0, 0, y acá en el feedback se envía un 0, ¿viste? Entonces el regulador dice, bueno, no es 1,3, es mucho menos, así que voy a ir aumentando la intensidad que voy integrando. Y así se va ajustando. Entonces, cuando llega al punto save point, por ejemplo 200 mili, se va enviando señal, ¿viste? Ya llegué, no llegué, y va enviando prácticamente 3 o 0 volts al feedback. Y básicamente configuramos así la parte de corriente, pero bueno, teníamos la duda si realmente era válido o si suena a que es medio inestable o no. ¿Me mostrás de nuevo el esquema de... ¿Me ampliás sobre el regulador? Dale. El regulador tiene 5 pines, ¿viste? Tiene la entrada, la salida, bueno, tierra, y el pin 4 es que tiene un feedback, ¿viste? Tiene una tensión de referencia con respecto a la masa, que es 1,23. Por ejemplo, si yo le doy acá a simulación, el regulador va a ir aumentando la intensidad hasta que acá siempre haya 1,23, ¿viste? Siempre va a tratar de que acá en este pin haya 1,23 volts. Entonces, esta configuración de acá arriba del pote, se tildó, se me quedó sin pila el mouse. Entonces, si acá yo cambio la tensión, sea por este potenciómetro, por ejemplo, si yo cambio acá la resistencia, me cambia la tensión en este pin, ¿viste? Entonces, dependiendo si es más que 1,23 volts o menos, el regulador va a ir regulando la salida, de manera que en este punto siempre me haya 1,23 volts. Y nosotros la forma que lo estamos utilizando no es con el pote, lo fijamos en un valor al pote y vamos tocando directamente el feedback con una señal de acá, ¿viste? Con un sumador que tenemos. Que este sumador detecta si se pasó el rango configurado, por ejemplo de 200 o 500 mil,
el límite o el set point. Entonces se van enviando 3 o 0 volts al feedback. Mira, supongo que no les están dando, por eso es la consulta. O no están No, dando como lo esperaban. por ejemplo, ahora la simulación no sé por qué está muy lenta, ¿viste? Pero todo en general, no sé si es porque se ajustó todo a Porque ahí abajo, fíjate que dice CPU load, está al 70, está 70 recursos de tu PC. Tenés demasiadas cosas corriendo. ok. Eso puede ser porque estás midiendo muchos elementos, entonces estás Sí, generando como muchas simulaciones a la par, ajá, o, o habría que ver cuando configuraste la simulación qué es lo que la granularidad de la simulación en términos de tiempo. Pero al margen de eso, yo te iba a preguntar porque no sé si me escuchan, yo a ustedes los veo congelados. a ver. Puede ser mi red, ¿eh? Hoy recién acabo de salir de una reunión y andaba medio flojo. No, yo te escucho perfecto. Bueno, entonces, bueno. Ustedes están usando una configuración para el regulador que no es la que te recomienda el fabricante. Sí, la realimentación para una fuente de voltaje ajustable. Eso sí, está bien. Pero vos al agregarle en ese nodo un voltaje que vas a variar con todo un circuito que está colgado de ahí, Sí. ya ahí adentro no, tiene un montón de elementos, no sé si viste el integrado. Sí. Entonces, yo no sé cómo se va a comportar cuando vos le variás los voltajes y esas cuestiones. Está pensado para tener dos resistencias y que vos se la varíe, un divisor resistivo, básicamente. Claro. Eh, incluso vos si quisieras, pero ya de nuevo, estamos. Para un componente está pensado para una cosa, vos lo estás usando para otra. Sí. Vos no necesitarías incluso el divisor resistivo, porque eso es simplemente un divisor resistivo de la salida, ¿viste? Claro. Suponete que no le sacás el lazo que basta de 2. Entonces vos le varías con el pote y toma de la salida y hace una división. La relación te tiene que dar de resistencia que el voltaje entrada sea 1.23. El caso es que vos incluso le podrías sacar esas resistencias y ponerle el voltaje que quieras. Y Tal entonces cual. vos se lo varías y si se lo varías para un lado u otro, lo que internamente tiene algo implementado que hay estabilidad con 1.23 y si no, se va para un lado o para el otro en la regulación de voltaje. Calculo que le pega al ciclo de trabajo del... Porque esto es un regulador conmutado. Sí, calculo que le pega... Bueno, acá está explicado cómo funciona. Le pega al ciclo de trabajo del voltaje salido. Entonces, si quisieran como para simplificar el circuito, yo le sacaría el divisor resistivo, les va a ahorrar quilombos, porque por Sí. un lado tener el voltaje de salida y por otro el voltaje que vos estás teniendo de realimentación. Pero bueno, habría que ver. Primer warning que les digo, ustedes están usando el regulador de voltaje en una configuración que el vendedor no la pensó. Entonces, de ahí en más, ya la estabilidad de estos reguladores, que en general es bastante compleja, porque encima saben tener como cargas mínimas para poder regular y otras cosas más, Sí. bueno, se le agrega este fenómeno, ¿no? Si les anda no es un problema y lo que hablábamos ayer con Fede, perdón, el martes, es que por la complejidad del, del circuito es probable que no necesiten fabricar. Ahora, una pregunta que les hago. Eh, ¿Presentaron el anteproyecto? No, todavía no. Creo que Ah, te lo enviamos para que lo leas. eh, O sea, nos hiciste un par de comentarios, así que estamos ahí. sí.
modificando. Ah, claro, el que estaba en Overleaf, sí, 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 porque sí. una cosa, el anteproyecto sirve como para pactar algunas cuestiones. Ustedes tienen dos clientes, que es Centro Atómico y la universidad. Está bien. Centro Atómico no les va a aprobar el proyecto o les va a hacer que sean ingenieros, la universidad sí. Entonces los requerimientos que ustedes tienen que cumplir, por lo que me comentaban, es, quieren recibirse. Entonces una de las cosas que sería interesante para saber hasta qué nivel de profundidad llevar este análisis y esas cosas es si van a tener que fabricar o no. Sí. Si ustedes tienen que fabricar, hay cosas como estas, que después de hacerlas andar, yo les diría, va a ser un lindo viaje. Si no tienen que fabricar, te quedas en la simulación y es inauditable. Entonces, no va a haber problema. ¿Sí? Entonces, Está bien. ¿por qué les digo esto? Es importante saber hasta dónde tiene que llegar el proyecto para poder saber cómo trabajar ustedes. Por esto mismo, yo te digo acá, esta simulación, si te da acá la simulación, Sí. listo, dale para adelante. Ahora, si yo te digo, esto lo tenés que fabricar, encima tiene un encapsulado medio choto, así que, porque es SMD. Sí. Si vos tenés que fabricar esto, no, tiene dos pines, hay uno que es True Hole y va soldado a la placa. Bueno, en el caso de que lo tengas que fabricar o ponerle que tenés el kit chiquitito y Sí. después tenés que ensamblar las cosas, hacerlo andar te va a llevar mucho tiempo porque estás en un caso muy marginal en el que el fabricante no te da ni una data de por qué puede llegar a andar bien o mal. No, eso como primer warning. Ahora, el funcionamiento desde la teoría está bien, lo que vos decís, le varío el voltaje ese, eh, que puede venir de cualquier lado y me va a cambiar la regulación de voltaje de la salida. Así que yo lo veo como que está bien pensado eh, Claro. la O sea, cuestión. ese feedback igual no le mandamos, prácticamente le mandamos ceros y uno, ponele, ¿viste? Tipo, uno si se está pasando y el regulador va a empezar a bajar la intensidad, y cero, bueno, es como, bueno, es insuficiente y el regulador va a ir, eh, ¿cómo se llama? Va a ir aumentando la intensidad de la salida. Y esta configuración, bueno, es la que te recomienda el fabricador y también es la del módulo. No sé si te mostró, Fede, que Ojo estamos... que no son ceros y unos, ¿eh? Vos lo No, que no, no, tenés es 5 bolos o no sé con o cuánto estás cero. alimentando, Claro, sí, ¿lo mandás a tierra o lo mandás a 5? Eso te va a hacer variar abruptamente el voltaje de salida claro. eh, y vas a tener ahí un periodo de inestabilidad hasta que acompañe. Ah, No es ujú, un lazo propiamente dicho de realimentación, sino o es un lazo muy brusco, es on-off. claro, sí, sí. Y la otra solución que te queríamos comentar era, bueno, como veía lo que vos estás diciendo, que por ahí, si llega a fallar todo el circuito que envía la señal de feedback acá, el regulador va a regular cualquier cosa, ¿viste? O sea, lo que está configurado acá el pote. Lo que habíamos pensado es implantar una resistencia en paralelo acá, ¿viste? A esta resistencia y variar la resistencia. Eh, no sé si, pero no tenemos mucha idea. Estuvimos viendo por ahí usar un transistor como resistencia variable. Un transistor, Los- Hay resistencias que son variables con voltaje. claro, Los transistores en esa aplicación sí. como resistencia variable no te lo recomiendo bajo ninguna, porque son resistencias muy chiquititas, ¿eh? Ah, está bien, está bien. Claro. Entonces no te lo recomendaría. Igual, vos lo que necesitas es una regulación de voltaje en función de la carga. ¿Cuál es digamos, querés hacer un voltaje regulable? O querés hacer este doble ajuste de mantener la corriente constante en la salida. No termino de entender como los requerimientos de esta etapa. Ah, perdón. Sí, sí, bueno.
La cuestión es así, acá pusimos una resistencia de carga de 25, que es la del láser que estábamos usando, viste, que nos dan el datasheet. Sí. Y nos dice que la tensión ¿cómo se llama? De funcionamiento es 1, o 2,4, creo. ¿Te acordás, Fede? Una Pero es a resistencia. voltaje constante. Claro, claro. No sé si necesita voltaje constante acá la salida o no sé, capaz que le puedo mandar 5 volts y esto va a funcionar a una va a tener su propio voltaje. Por ejemplo, porque es un módulo, ¿no? A ver, ahí te muestro. Acá, ¿viste? Eso se llama híbrido. Ah, Es una pastilla de silicio sí. que tiene componentes arriba de esa pastilla de silicio, pines, unos hilos de oro que van desde el chip hacia los pines y está todo implementado ahí. No es Claro. como un circuito integrado, es sobre un silicio, sí, es un híbrido. ¿Y qué te dice de voltaje de entrada, de funcionamiento? Me dice, a ver, acá, ¿viste? Voltaje de 1,6 típico. ¿El máximo? Y máximo, a ver si... ¿Cómo era el código del láser? 1550 DM4 de Optilab. No me figura, mira, acá no estoy viendo los máximos valores. 2. Oh, reverso voltaje, no sé esa es foto. Ah, yo tengo otro, pero claro, acá tengo 150 HPM y el tuyo es 150 de... A ver. Porque cambian los voltajes. Mira. 1550 sería. Sí, pero hay varios modelos. Ah, Este tiene de típico 2,5. A ver. Resistencia, corriente. No, el voltaje es constante acá, por lo que estoy viendo. sí. No sé bien cómo lo hacen funcionar, pero el voltaje es constante. ¿Vieron que tienen unas placas, unos kits de desarrollo? Fede, viste que estuvimos hablando el otro día de kit de desarrollo y kit de... el otro kit, no me acuerdo ahora el nombre. Tienen dos de estos. Porque con fotos más grandes podés sacarle el código de los integrados y ver cómo lo están haciendo funcionar. Mira. Acá tiene unos gráficos, pero son
Está energía retorno, respuesta en frecuencia. Yo no sé cómo funcionan estos láser, si es a voltaje constante, no sé cómo se hace la modulación tampoco. ¿Ustedes han investigado eso? ¿Cómo haces para transmitir información? No averiguamos bien eso. Solamente, igual con el tema de fabricación, eso no creo que nos pongamos a fabricar. O sea, básicamente nosotros nos contactamos con un profesor que está ahí en el centro atómico, le comentamos si había un tipo de proyecto o algo que nosotros podíamos desarrollar, y nos mostró eso, viste, que había la necesidad para ir del laboratorio de controlar un láser tanto por corriente y temperatura. O sea, ya existe por separado esos controles, y así que bueno, lo encaramos, y encaramos viendo fuentes de corriente. Sí, yo lo que les sugiero Sí. es, chequéense bien cuáles son los requerimientos de funcionamiento del láser. Porque sí, es cierto que si vos buscás un poco en la literatura, te venden equipos para controlar temperatura de láser y equipos para controlar el láser en sí mismo, que dicen que son fuentes de corriente. Lo que pasa es que acá le falta algunas cuestiones, como por ejemplo esto. ¿Es a voltaje constante el láser o no? ¿Cómo hace la modulación? Esto, ¿ustedes están controlando la fuente de alimentación o sobre esto va a ir un mensaje? ¿Dónde está la entrada del mensaje del láser? Porque si el láser es como un elemento, como un equipo, digamos, lo consideramos, y tiene un consumo de voltaje, vos tenés que hacer una fuente de voltaje y ya está. Ni siquiera, y le haces un corte por sobrecorriente, con un par de transistores de los diseños más básicos, usando esto pero sin realimentación, y lo haces con un monitoreo de corriente, con una resistencia de un transistor, y ya tenés el corte por sobrecorriente. Es importante que ustedes entiendan cómo funciona el componente para saber cuáles son los modos de falla y cuáles son las protecciones que tenés que implementar en la fuente de alimentación. Porque ustedes están implementando o están pensando ciertas protecciones, pero quizás los casos no se den. ¿Por qué? ¿Por qué debería haber un caso en donde el voltaje de salida de tu fuente sea mayor que el que está seteado? No hay motivo. En general, cuando hay un corto, el voltaje cae. Claro. ¿Me explico? Entonces, en todo caso, por eso se hace el tema del ajuste, perdón, la protección contra corriente. Nunca por sobrevoltaje, porque a no ser que, bueno, estén en un lugar muy inestable y entonces al regulador este le entre por BIN. Creo que se cortó. Así. ¿Me escuchan? Ahí sí te escucho. Voy a sacar la cámara. Entonces, bueno, les decía, en principio, voy a cambiar de red, así anda mejor. No. Ahora va. Les comentaba, en principio no habría motivo para que haya un sobrevoltaje con el láser conectado. Está bien. Entonces, no sé cómo funcionan los equipos comerciales. Yo les pasé info, de hecho les pasé a Fede le pasé una carpeta con un montón de datos de fuentes y todo eso. Entonces, se están preparando para un escenario que no existiría. El escenario que puede existir es que el láser demande demasiada corriente. No lo sé, eso es justamente lo que tienen que investigar. Lo mismo que si el láser funciona a corriente constante y varía el voltaje,
¿O cómo? Porque las fuentes de corriente constante justamente tienen que tener el voltaje flotante, ¿sí? Y ustedes tienen que dejar la corriente fija. Entonces, en ese caso, esto no les sirve como una fuente de corriente constante, porque es un regulador de tensión. Para una fuente de corriente constante tienen que ir a otras topologías. Una fuente Holland, por ejemplo, es una fuente de corriente constante, una fuente de corriente controlada por tensión, además. No sé si la conocen, si la tienen implementada o cómo han hecho eso. Sí, Por lo que, sí. tiene doble realimentación, creo, ¿no? Creo, negativa y positiva. ¿Cuál? ¿La fuente Holland? Sí, es con una Sí. operacional. No sé qué con. No me acuerdo no me acuerdo cómo la implementé yo. Mi proyecto final justamente era otro equipo, pero tenía una fuente de corriente. Creo que le hice transistorizada. Bueno, al margen de eso, la fuente de corriente controlada por tensión, ustedes le ponen un MSP adelante, es un conversor digital analógico, y salen con voltaje y con eso se controlan. O le hacen, y ahí tienen un micro, entonces pueden usar un tecladito para controlar el voltaje, flechitas, o si no, lo hacen todo analógico y hacen un divisor resistivo adelante de la fuente. En este caso, el regulador de voltaje, y así como lo están implementando, yo no veo por qué lo estarían haciendo. Porque el láser, así como de la mirada rápida que le di, lo que necesita es una corriente constante. Yo lo que les sugiero es que encuentren más específicos los requerimientos que necesita su equipo. ¿Qué corriente, qué rango de corriente? ¿Qué voltaje, qué rango de voltaje? Protección contra qué tipo de fallas, digamos. ¿Cuáles son los escenarios posibles que puede presentar uno de estos diodos? Eso por un lado para lo que es la parte de voltaje. Después van a tener que hacer algo parecido a lo de temperatura y después lo van a juntar, pero en principio lo pueden manejar por separado y yo lo sugiero que lo manejen por separado. La fuente que ustedes quieren implementar es una fuente muy compleja porque por algo sale 4 millones de pesos. Entonces, tengan en cuenta eso, que tiene un nivel de complejidad importante. Lo que les diría sea, aclaren un poco el panorama de los requerimientos que ustedes necesitan para poder ver y que esos requerimientos se reflejen en hardware y que no sea al revés. Porque de repente, si vos no tenés un requerimiento y un escenario posible de que haya una demanda de voltaje superior a la que vos planteás, estás a través de hardware imponiendo un requerimiento que no existe. Y tiene que ser al revés. Vos haces requerimientos hardware. Vean eso, una forma es que, porque la realidad es que están en un laboratorio rodeados de licenciados en física, entonces estos datos no se los van a dar. Lo más útil sería que hagan, chequéense hojas de datos de este láser y de otros que encuentren, porque parece que es un estándar de la industria estos tipos de láser, entonces fíjense si hay otra empresa que tenga una hoja de datos más piola que esto, que la verdad es que es una hoja de datos muy mala para lo que sale el componente, $1.500, hacer una página nada más, es un espanto, y 3 páginas. Eso por un lado, y en una de esas, búsquense otros fabricantes de láser. Es probable que esos fabricantes tengan estos kits de desarrollo, como el que les muestra este. Sí. Y esos kits de desarrollo muchas veces tienen el hardware. Que quizá el hardware no les sirve exactamente a ustedes, pero con pequeñas modificaciones ya pueden tener una solución. O aún así, con ese hardware pueden tener una solución que les sirva al cliente que ustedes tienen, que es Centro Atómico. Eso por un lado, ¿no? Buscar otros láseres, ver qué otra data hay. Porque las fuentes de control para láser son para todos los láser. Entonces parece que los láseres son todos parecidos.
Y por otro lado, otra cosa que les sugiero, que sería importante, es háganle una ingeniería inversa a las fuentes comerciales para ver qué funcionalidades tienen. Entonces agarrás y te fijas una fuente de estas de control del láser. Y bueno, justo me sale cualquier cosa, hay que ser un poquito más específico, pero que yo lo tenía en la... A ver. Entonces, a partir de esa información que pueden llegar a tener, claro, acá está. Controlador de corriente para láser arroyo. Sí, yo a Fede le pasé 2 archivos, uno que es una licitación. Esa licitación, además de tener los precios del 2020, pero bueno, es dolarizado, tiene toda la estructura, alguien hizo eso, y tiene toda la estructura de lo que necesita un láser para funcionar. Y está bueno porque ahí hay modelos, alguien hizo toda esa ingeniería y no la tienen que volver a hacer ustedes, y les permite a ustedes salir a buscar esos códigos y esos datos. Claro, acá está, ¿ves? Esto es una fuente. Yo se las voy compartiendo por acá, pero después lo pueden chequear. Esto es una fuente. Claro, el ruido es un problema. Y va a ser un problema para ustedes. Las fuentes conmutadas son muy ruidosas. Que dicho sea el paso, tengo que subirles información. Entonces, cuando te vas a... Bueno, hay manuales y un montón de cosas más. Y en las especificaciones te dice la resolución de la corriente, la estabilidad, la corriente del fotodiodo, que es lo que ustedes tienen que alimentar, y el voltaje del láser, que va entre 0 a 10 con esta resolución, la estabilidad, los límites. Y entonces, a partir de acá y otras fuentes que tienen un montón de fuentes, ustedes pueden, y de los manuales, tiene un datasheet, claro, este es el de acá pueden hacer una ingeniería inversa para determinar los requerimientos de la parte de control de corriente. Claro, está el manual de usuario, está todo. Ustedes básicamente, ¿qué hacen? Tienen un equipo y ustedes tienen que meterse de afuera para adentro, pero está bueno porque cuando arrancan el diseño, arrancan de los requerimientos, de las partes externas, digamos, del equipo. No, esto no quiere decir que sea la mejor fuente ni la peor, pero sí es una buena información, ¿no? Entonces, tiene distintos modos, algunos menús que quizás no les sirva, pero ¿ves? Fíjate, acá tiene 3 rangos de corriente, 50 100 mA, 250 500, 1 A 2, y el voltaje 10. Parece que son fuentes de corriente estos. Claro, láser current. Sí, son fuentes de corriente. Con voltaje constante. Corriente constante y voltaje variable. Láser voltage, sí. Entonces, de acá pueden sacar un montón de info. También info para ustedes de lo que comercialmente no está disponible. En general, cuando ustedes tratan de hacer algo que no está disponible en los mercados, es porque es muy difícil de hacer o porque no hay forma de implementarlo. Entonces, vean esas cosas. Ahí yo les pasé, bueno, esos 2 archivos. Uno es la licitación y el otro es una tesis de máster que está buenísima, que se llama STILT,
Tuve una tesis de máster muy, muy amplia. Y lo que tienen son un montón de productos, tecnologías, pero también, por ejemplo, microcontroller Power Supply, Laser Power Supply, 3 diseños distintos. Hay que chusmearlos a ver qué es esto, ¿no? Sí, está el esquemático. ¿Qué más les puedo decir? DCDC Step Down Regulator. Y Laser Power Supply, o sea, tienen todos los diseños acá. Han usado un MOSFET, vaya a saber para qué, y unos integrados que pueden salir a buscar a ver qué son, porque muchas veces los fabricantes tienen distintos integrados y algunos son de cosas muy específicas. Entonces, esto es un regulador como el que tienen ustedes, con corriente constante. Laser Power Design Option. Bueno, 4 opciones distintas. Además tienen los diseños de la parte de regulación de temperatura. No quiere decir que ustedes vayan y lo copien, o lo pueden copiar, la verdad es que no calienta, no importa, la cuestión es que tienen un montón de info, está todo simulado acá, han hecho pruebas y de hecho han hecho el ruteo del circuito y han probado las cosas. Entonces hay que mirarlo bien. En eso que le enviaste a Fede, que le pasaste sus archivos. Sí, se lo pasé en un pendrive. Son 2 archivitos. No, ya no sé de dónde lo saqué, pero bueno, apareció. Fede, vos lo tenés a mano, ¿no? Bueno, ahí esa info sumamente valiosa. ¿Qué es esto? A ver. No, es un trabajo práctico de una universidad de Estados Unidos. El director es doctor y los otros no sé qué son. Desconozco, bueno, pero es un trabajo muy, muy completo de 200 páginas sobre el láser, todo el tema, ¿no? Que incluso pueden sacar ahí algunas puntas para cuando quieran hacer el informe, que ya puede ser valioso, que tiene toda la parte de marco teórico, eso. Entonces, como para ordenarse, porque yo veo que se han metido de lleno con el diseño de detalle, sin pasar por las etapas anteriores que son importantes, porque hace que, bueno, lo hemos visto, Fede, en clase, cuando vos te metes de lleno en la ingeniería de detalle, sin pasar por las otras etapas, te faltan partes que arrojan claridad a tu trabajo y te permiten determinar en qué dirección ir. Yo lo que estoy viendo ahí es que, por ejemplo, una de las cosas, no están claros los requerimientos de tu fuente. Entonces, están pensando en realimentaciones y cosas así para funcionalidades que quizás no las necesitan. Péguenle una mirada a eso. Con todo esto hagan una revisión. No tiren nada de lo que tengan hecho. Pero sí hagan como una rebobinada, porque igual lo van a necesitar cuando hagan el informe. Entonces hagan una rebobinada y con esto que les pasé e indagar un poquito en internet, traten de encontrar, de aclarar bien qué es lo que están necesitando en términos de la fuente para alimentar el diodo y para controlarle la temperatura. Después ven cómo lo juntan, pero en principio eso, requerimientos simples. Bueno, necesito que tenga esta corriente, no la que el del centro atómico les dijo, porque el del centro atómico no sabe nada de electrónica, solo sabe que la fuente que él tiene esa funcionalidad. Entonces, fíjate que esta fuente tiene unos rangos que son muy particulares. Debe ser porque adentro tiene implementado algo muy particular. Entonces, lo que les pidió su cliente es una fuente. A partir de ahí ustedes tienen que empezar a indagar en qué variedades de fuente hay, qué protecciones son necesarias y cuáles no, qué es lo que se usa. Básicamente es una ingeniería inversa y una vez que tienen bien aclarado el panorama, pueden decidir qué cambios le hacen, qué implementación tienen o no tiene su producto y si no van en algo o no. En el caso de ustedes, juntar todo en el mismo equipo. Pero sí, péguenle una mirada y aclárense los requerimientos para entender mejor a ver cómo seguir avanzando, antes de meterse más con ingeniería de detalle. Pues si salen a comprar componentes, después se van a gastar un montón de plata, inclusive si quieren hacer los diseños y todo eso.
Sí, 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 sí. Está bien. Bueno, sí, tenés razón. Creo que necesitamos reforzar un poco más el tema de requerimiento, investigar un poquito más. Pero sí, nos habíamos Yo no sé mandado. si es refuerzo, porque ustedes tienen un buen background. Tienen un buen background. Lo que pasa es que hay preguntas que todavía no se hicieron. Y esa es la cuestión, ¿no? Están queriendo resolver alguna problemática que es muy clara, pero el problema de estos asuntos es las cosas que están ocultas o que no están claras y que surgen después. Y encima ustedes ya están muy metidos con la cuestión esta. Entonces, e incluso su director también está muy metido con esto y a veces está piola una visión externa que te pregunte, que te mueve un poco la estantería y decir, ah, eso no me lo pregunté y estaría bueno porque me resuelve, no sé, de repente esta problemática de la realimentación, decir, no la necesito. O la dejo para agregarle, sería mi innovación, que no tiene nadie, y yo lo agrego porque está bien y encima funciona. ¿No? Pero sí, avancen en esa dirección. Genial, bárbaro. Bueno, esas eran mis consultas y no sé si Fred tenía una. Oh, sí, no sabes, hoy es un desastre. Sí. Sí, junten ahora lo que es muy tentador meterse en la ingeniería de detalle, porque es muy divertido. Entonces, esa es la realidad. Pero en esta etapa, si quieren podemos juntarnos la semana que viene. Yo voy a estar el lunes o el martes, podemos hacer una reunión en este mismo horario si quieren, y me cuentan qué es lo que han encontrado. Eh, pero traten de hacer como una visión muy general. Busquen los requerimientos, los recolecten así. Después lo ordenan, pero a granel. Bueno, este equipo tiene esto, este equipo tiene esta otra cosa. El láser necesita esto, todo, pero todo muy macro de funcionalidades. Después le hacemos la bajada a los niveles de potencia, de corriente, resistencia. Bueno, vieron que las fuentes tienen distintas impedancias, entonces ahí eso ir tomando nota, junten PDFs y háganse un Excel. Bueno, yo les dejé un Excel de requerimientos y pueden hacer una bajada desde el requerimiento de más alto nivel, que diga voltaje constante, a después le van haciendo la bajada de mantener el voltaje constante en 3 volts, por ejemplo. ¿No? Pero al principio busquen toda esta info que les va a servir después para encontrar el hardware que sea el más apropiado e incluso yo creo que en eso que les pasé, en esa tesis o trabajo práctico, no sé qué es, creo que van a encontrar ahí unas cosas muy interesantes para guiarse e incluso ya está simulado y es cuestión de volver a reproducirlo a ver si da lo mismo y todo eso. Eh, pero van contra encaminados, están, además tienen las cosas ahí para probarlas, así que yo creo que van bien. Bárbaro. Sí, hay una fuente que estuvimos caracterizando. A ver, la estoy tratando de buscar. Ah, ¿Tenés el modelo? sí, sí. Se llama. Acá, mira, te la proyecto. Ah, se llama Model 500B Series. Model SIM 500B. No, no aparece. A ver.
¿Es como una fuente switching? Eh, ¿Como una de PC? claro, es un controlador de diodo láser. A ver, ahí te comparto la pantalla. Dale. No sé si puedes ver. Sí. Bueno, nosotros caracterizamos esta fuente, viste que tiene para ajustar setpoint. Tiene acá una especie de switch para elegir el rango de 500 o 200, elegir el modo de realimentación, si es por corriente, por el diodo láser o por el fotodiodo. Y esto, no, esto es solamente si la salida está funcionando o no. Y bueno, acá tiene una especie de display, viste, que puedes ver el setpoint actual, la corriente límite, eh, la corriente del láser y la corriente del fotodiodo. Bueno, esto lo caracterizamos nosotros, estuvimos tomando datos de, de cómo varía la corriente, tanto en modo potencia, en modo corriente. Medimos la salida del láser. ¿Y qué requerimientos pudieron deducir desde ahí? De ahí, bueno, pudimos ver los rangos, ¿viste? De 200 o 500 y vimos que también que la corriente límite, por ejemplo, si estaba en 100 y vos seguías aumentando acá el set point 150, eh, en el display te marcaba como que estaba set point, pero te marcaba empezaba a tildar la lucecita que estaba superando la corriente límite. Entonces se truncaba ahí la corriente, ¿viste? No, no sobrepasaba más de ese límite. Y bueno, Sí, acá básicamente estoy viendo. nuestra fuente es más guiada por este tipo de fuente que bueno, un solo save point, los switch acá para cambiar a modo potencia, o los rangos. Claro, pero trae. Todavía me queda en claro. Me queda. Claro, esta es la 505. ¿Por qué usan modulación? Vos le pasás ahí un mensaje, ¿no? Claro, porque también se puede hacer por computadora, ¿viste? Que ingresas y seteas los parámetros por software. Sí, pero me parece que vos ahí metés la modulación de la comunicación que querés mandar. Ah, está bien, está bien. Eso te dice external, modulación externa, el rango va de 0 a 10 volt, la Sí, función de sí. transferencia está en ampere volt y el ancho de banda te da, o falta la unidad acá, esto está mal, 660, que no sé qué será, si hertz, mega o lo que sea.
El ancho de banda. Hmm. Eh, Para que sea una comunicación rápida debería, o sea, los láser se manejan en alta frecuencia, si no, no tiene sentido comunicar algo en 660 Hz. Creo acá dice kilohertz, justo la hojita que estoy viendo, no estoy Ah, viendo el... ¿dónde dice kilohertz? Dice Acá, 660. Ah, ahí está, mira, frecuencia en kilos. Está a 660 acá. Mira, claro, acá estoy viendo que tiene una entrada de modulación externa. Esto lo van a tener que considerar porque le agrega una funcionalidad que es importante, ¿no? O sea, no es una fuente de corriente lo que ustedes tienen que... No sé cómo lo usan en el laboratorio de ustedes, pero, pero acá usted tiene que tener una entrada de modulación y eso de alguna manera tiene que impactar en la alimentación del diodo láser porque vos transmitís información en la medida que lo prendas y lo apagues, ¿no? Y ahí tenés los unos y ceros. mira, y también te quiero mostrar este diagrama en bloque de una empresa que también fabrica controladores. Mira, no sé si puedes ver. Sí. Que también tienen la modulación, entrada de modulación. Modo de potencia, modo de corriente. Claro. Y ahí esos dos circulitos es una fuente de corriente. Claro, este. El A es la medición. Entonces Claro, fíjate que la fuente de corriente la tenés siempre sí, y lo que le regulás es esa corriente. Nunca regulás voltaje. claro. Que tiene sentido, ¿no? La caída de voltaje del diodo siempre va a ser la misma. Es una juntura. Entonces le varías la corriente que le podés hacer circular. Ahí, bueno, ahí cambia un poquito el panorama. Sí, van a tener que chequear esas cosas. Esto es una ingeniería básica que está piola. Justo el otro día estuvimos viendo en clase. Esto es una ingeniería básica. Entonces acá la cuestión está en cómo reflejar cada uno de los elementos en hardware y qué es lo que ustedes quieren implementar y qué no. Claro. Quizá la verdad es que la electrónica ha avanzado mucho y uno piensa en una fuente de corriente controlada por tensión y que sea discreta o con un amplificador operacional. Y quizás si te metes en la página de Texas, ya hay cosas, a ver. La idea que lo puedas conseguir es otra cosa, pero... A ver. Son los LM334. Esto es un lujo. Sí. La clave de búsqueda que puse es fuente de corriente, Texas Instrument o Analog Device, la que quieran. Y hay integrados que implementan fuente de corriente. Después, si quieren hacer el listado de precios, se meten en las páginas originales o en DigiKey también anda. ¿La conocen a DigiKey? No, yo no. Ahí se las Sí, paso. hay herramientas que sí, no, nunca las usamos, ¿viste? Así que estamos ahí aprendiendo. Pero antes era como lo hecho viejo nomás. Claro, es que sí, estas cosas no las ves
en la carrera. DigiKey No, es no. como el gran mercado libre internacional para comprar componentes. Vos te metés ahí, Sí, le pones lo que se te ocurra, como por ejemplo fuente de corriente, pero en inglés, ¿no? Y te tira de todos los... Y además tiene una cantidad inmensa de filtros, encapsulado, filtras, lo que sea, y entonces ahí vas encontrando los componentes, pero además te agrega el precio, y ese precio es real. Entonces cuando ustedes quieran hacer el listado de materiales, pueden darse cuenta si lo que están queriendo usar sale $10 o 100. ¿No? Entonces, podés elegir ahí. ¿cómo dijiste que se De llamaba la hecho, página? ahí está escrita, DigiKey. Ah, ok, ok. Ah, en el chat. Copialo, porque después cuando cerremos la sesión todo eso lo vas a perder. Oye. Láser Source. De hecho, tiene módulos. Acá puedes encontrar placas de evaluación y otras cosas. Ajá. Y hay fuentes para láser que valen, bueno, $2000. Tranqui. Sí, hay como 170 páginas de estas cosas. Ajá. Sí. Bueno. Nada, les recomiendo. Busquen más info, aclaren el panorama para ver qué es lo que tienen que implementar Sí. y después hagan la bajada de hardware. Pero antes tengan bien en claro que esto. Y traten de no inventar nada, de busquen qué es lo que otros han hecho. Ese es el primer paso. Entonces, fíjate acá qué te recomiendan los fabricantes, qué tiene implementada. Bueno, ese equipo no te muestra nada, pero en la tesis que te pasé, ahí sí. Yo ahora voy a buscar a ver qué. A veces los fabricantes, como Texas, como Analog Device, como bueno, ahora no me acuerdo de los otros, hacen componentes que te recomiendan para aplicaciones específicas, como pueden Claro. ser láser, ¿sí? Tiene su cosa llegar hasta ahí, pero se puede. Yo me voy a fijar en la página de Texas, que en lo personal es una de las mejores páginas en términos de la información que te provee, a ver si encuentro dentro de las aplicaciones en realidad que ellos tienen, a ver que, claro, láser diodo, drive, ajá, láser driver. Bueno, tienen cosas los de Texas que están pensadas para lo que es la aplicación de láser. Power Management, sí. Métanse en la página de Texas Instruments, que es esta, y ya con poner en el buscador láser, les trae todos los componentes, tiene un filtrito al costado, y entonces Sí. ahí, y ellos tienen todo familias de componentes que son para aplicaciones de láser. Inclusive lo que es, claro, integrados. Y además a veces te dan data de, bueno, cuando uses este tipo de cosas, ten en cuenta estas otras. Sí, tiene muchísima información. A ver, Analog Device, si tiene algo. Linear Technology creo que era el otro. Ah, pero lo compró Analog Device, sí. Y acá... Claro, porque se usa mucho fibra óptica. Esta es la otra. Laser drivers. Ajá. Bueno, ahí tienen para arrancar. Lo mejor que les puede pasar es que lleguen a un kit de desarrollo o a un kit de evaluación donde, como te mostraba el otro día, Fede, esté
esquemático. Y entonces ahí ustedes ven de implementar ciertas partes y ciertas partes no. Porque arrancar este tipo de cosas desde cero lleva muchísimo tiempo, sobre todo porque no están en el tema de lo que es láser y hay componentes que son específicos para esta cuestión, ¿no? Entonces, tratar de, como hicieron ustedes, ¿no? Bueno, quiero controlar tensión, me busco un integrado de un DCS. Lo que pasa es que después surgen cuestiones que cuando lo metan en el esquema general, el DCS es muy ruidoso y si vos estás haciendo una modulación con el láser, eso se te va a meter en la modulación, va a ser un quilombo. Entonces, los fabricantes ya han pensado otros componentes para ese tipo de cosas. Así Sí, que... por ahí lo que nos pasó es que al no estar en el tema, viste, nos inundamos de información que no sabíamos por dónde arrancar, viste. Y ya con Sí. esto nos estás guiando a vos, realmente es una reayuda y por ahí enfocar la información en un solo sector, viste, pero pensamos sí, era, no sé, googlear como locos y encontrar lo que teníamos. Pero... Sí, el último consejo, resistan la tentación de meterse en la ingeniería de detalle hasta tanto no tengan bien en claro los requerimientos macro y suficiente evidencia de que es por ese camino. De hecho, esa ingeniería básica que vos tenés ahí, ese diagrama, está buenísimo. La idea sería encontrar a ver si eso se reproduce en el resto de los equipos y después, con los requerimientos y esa ingeniería básica, ya podés empezar a hacer la bajada de a poco. Incluso metiéndote en las páginas y viendo qué es lo que recomienda Texas, por ejemplo, para control de láser, es muy probable que ya tenga implementaciones típicas, white paper que se llaman, que son como, o notas de aplicación, que son como recomendaciones que te da Texas cuando vos querés hacer este tipo de aplicación. Yo le voy a pegar una miradita igual, si encuentro algo, les abro un link, un hilo nuevo en el foro y se los paso. Pero sí, hagan una búsqueda y junten toda esa evidencia para poder arrancar más clara la parte de ingeniería de detalle. Sí. Bárbaro. Muchas gracias, profe. Realmente no la ayuda. Bueno, Pero bueno, sí, por ahí contamos un montón esto que hagamos reuniones, ¿viste? Y te vayamos comentando y nos vaya dando tu mirada, realmente nos ayudaría un montón. Que por ahí, ¿sí? entre los dos que estamos con fe, ¿viste? Por ahí es medio... O sea, es como pasos de a poquito, pero... No, que nos dé tu Es la enfoque. idea igual de la materia, ¿eh? No es necesario que sea en el horario. Bueno, yo pongo un horario fijo en realidad para tener Sí, sí, para la una fecha organización. específica, ¿no? Pero después las reuniones se pueden hacer cuando ustedes quieran y vamos revisando esas cosas. Así Bárbaro. que nada, avancen y si quieren el lunes, martes de la semana que viene nos juntamos y charlamos un rato más. ¿Les parece? Genial. Dale, te escribo entonces ahí. Bueno, dale. Bueno, Fede, Gastón, nos Nos estamos vemos. viendo. Un abrazo. Adiós.